Llevaba 35 años casado cuando mi esposa me humilló delante de todos en ese restaurante. Lo que ella no sabía es que el mesero acababa de susurrarme algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche, mientras todos reían de mí, yo ya estaba tomando la decisión más importante de mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Navarro Prieto. Tengo 68 años y durante 4 décadas trabajé como arquitecto en Barcelona. Diseñé edificios, planeé espacios, calculé estructuras que debían resistir el paso del tiempo. Pero nunca imaginé que necesitaría aplicar esa misma capacidad de observación y planificación para descubrir que mi propia familia era una estructura a punto de colapsar. Era sábado, 23 de noviembre de 2024. Había reservado mesa en La Pérgola, uno de los restaurantes más elegantes del barrio de Gracia, para celebrar el cumpleaños número 52 de Natalia, mi esposa. Llevábamos casados desde 1989, 35 años, que yo creía construidos sobre amor, respeto y complicidad. Qué equivocado estaba. Llegamos al restaurante a las 9 de la noche. Yo había invitado a 6 amigos del matrimonio, los Fernández, los García y los Martínez, parejas que conocíamos desde hacía más de 20 años, con quienes habíamos compartido vacaciones, cenas, celebraciones familiares. El ambiente era festivo, las luces cálidas del local, la música suave de fondo, el murmullo de las conversaciones creaban esa atmósfera perfecta que yo había imaginado para la velada especial. Natalia lucía radiante con ese vestido azul marino que le había regalado el mes anterior. Su cabello castaño recién peinado, su sonrisa amplia mientras saludaba a los invitados. Yo me sentía satisfecho, orgulloso incluso, de poder ofrecer ese momento a la mujer con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Los primeros 30 minutos transcurrieron con normalidad. Pedimos vino, brindamos por Natalia, llegaron los entrantes. Yo estaba relajado, participando de la conversación sobre las próximas vacaciones de los García en Mallorca, cuando algo cambió sutilmente en el aire. Natalia comenzó a hacer comentarios. Al principio parecían bromas inocentes. Rodrigo siempre ha sido muy bueno pagando las cuentas, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos mientras el mesero servía la segunda botella de vino. Algunos rieron cortésmente. Yo sonreí también, sin darle mayor importancia. Pero ella continuó. Cuando Alberto Martínez preguntó mi opinión sobre la nueva normativa de construcción sostenible en Barcelona, Natalia interrumpió antes de que yo pudiera responder. «Ay, Alberto, no le preguntes esas cosas técnicas. Rodrigo está jubilado, ya no entiende de esos temas modernos. Él solo sabe de estructuras antiguas». El tono era ligero, pero había algo cortante en sus palabras. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Yo mantuve la calma. Tomé un sorbo de vino y dejé que la conversación siguiera su curso. 40 años trabajando con clientes exigentes me habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. 10 minutos después, mientras llegaban los platos principales, Natalia volvió a la carga. Esta vez fue más directa. Carmen Fernández comentaba sobre una exposición de arte contemporáneo y yo mencioné que me gustaría visitarla. Natalia soltó una risa que sonó demasiado fuerte. Rodrigo y el arte contemporáneo. Eso sí que es nuevo. Querido, tú apenas entiendes las conversaciones inteligentes de estos temas. Siempre has sido más de números y planos, no de cultura. Hubo un silencio incómodo. Carmen bajó la mirada hacia su plato. Roberto García carraspeó nervioso. Yo sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de humillación y sorpresa. ¿Cuándo había comenzado Natalia a verme así? ¿Cuándo me había convertido en alguien digno de burla pública? Pero entonces, mientras procesaba esas emociones, noté algo más. Marcos Silva, el mesero joven que nos había atendido toda la noche, estaba de pie cerca de nuestra mesa con una expresión preocupada en el rostro. No era la típica sonrisa profesional de servicio. Sus ojos miraban alternadamente hacia mí y hacia el fondo del salón, como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera. Decidí mantener la compostura.
Continué con mi cena. Participé mínimamente en las conversaciones. Observé mucho. Los años diseñando me habían entrenado para ver patrones, para detectar inconsistencias estructurales antes de que se convirtieran en problemas mayores. Y esa noche, en la pérgola, mientras mi esposa me humillaba delante de nuestros amigos y el mesero me miraba con preocupación evidente, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una intuición de arquitecto, una certeza de que algo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, estaba estructuralmente dañado desde hacía tiempo y yo simplemente no lo había querido ver. Aún no sabía qué era exactamente, pero lo descubriría pronto. La cuenta del restaurante llegó a 240 euros aquella noche. Pagué con mi tarjeta como siempre, sonriendo educadamente mientras los invitados se despedían con abrazos y promesas de repetir pronto. Natalia reía con Carmen cerca de la entrada, su voz animada resonando en el salón ahora menos concurrido. Eran casi las 12 de la noche cuando todo cambió. Mi esposa se disculpó con elegancia. «Voy un momento al tocador antes de irnos». Dejó su bolso en la silla y caminó hacia el fondo del local. Yo esperaba de pie junto a la mesa, observando distraídamente cómo Marcos recogía platos vacíos de otra mesa cercana. Fue entonces cuando lo vi palidecer. El teléfono móvil de Natalia había quedado sobre el mantel blanco, con la pantalla iluminada hacia arriba. Desde mi posición no alcanzaba a ver nada, pero Marcos sí. El joven mesero, al acercarse para retirar las copas de vino de nuestra mesa, se quedó paralizado mirando esa pantalla. Sus manos temblaron ligeramente al sostener la bandeja. Me miró con una expresión que jamás olvidaré, mezcla de horror, compasión y angustia moral. Durante varios segundos eternos, Marcos permaneció inmóvil. Podía ver el conflicto en su rostro. Debía decirme algo, debía quedarse callado. ¿Era asunto suyo meterse en la vida privada de un cliente? Yo lo observaba sin entender qué sucedía, pero mi instinto me decía que algo importante estaba ocurriendo frente a mis ojos. Finalmente, el joven tomó una decisión. Dejó la bandeja en una mesa auxiliar, respiró hondo y se acercó a mí con pasos lentos. Su voz salió en un murmullo apenas audible, temblando. «Señor Navarro, perdone mi atrevimiento. No sé si debería, sí, pero creo que usted merece saberlo». Se detuvo, tragó saliva. La señora dejó su teléfono desbloqueado. Vi mensajes comprometedores dirigidos hacia la mesa 8. El suelo pareció moverse bajo mis pies. La mesa 8. Giré la cabeza con cuidado, disimulando como si buscara algo casual en el ambiente. La mesa estaba ubicada al otro lado del salón, diagonal a donde habíamos cenado. 3 personas ocupaban ese espacio. Una pareja mayor que conversaba tranquilamente y un hombre solo que bebía café mientras revisaba su teléfono. Ese hombre era Javier Moreno Vega. Lo reconocí inmediatamente a pesar de los años. 45, tal vez 46 ahora. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes, complexión atlética, traje gris impecable. Javier Moreno, el empresario que casi pierde todo su negocio de importación textil en 2014, cuando la crisis económica golpeó duramente su sector. Yo lo había ayudado entonces. Me acordaba perfectamente. Javier vino a mi oficina desesperado en marzo de ese año pidiendo consejo. Necesitaba reestructurar sus finanzas, buscar nuevos mercados, replantear su estrategia comercial. Yo no era experto en negocios, pero tenía contactos. Lo presenté con 3 clientes míos que terminaron comprándole mercancía. Le presté 22.000 euros sin intereses para que pudiera cumplir un contrato importante que salvó su empresa. Él me devolvió el dinero 18 meses después con profunda gratitud. «Rodrigo, nunca olvidaré lo que hiciste por mí», me había dicho en diciembre de 2015 cuando me entregó el último cheque. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo». Ahora, 9 años después, ese mismo hombre estaba sentado en la mesa 8 del restaurante La Pérgola. Y según Marcos, Natalia le enviaba mensajes comprometedores desde nuestro propio aniversario. Miré nuevamente hacia Javier sin que él lo notara.
Estaba concentrado en su teléfono con una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. Escribía algo. Luego levantó la vista y la dirigió exactamente hacia donde yo estaba parado, pero no me miraba a mí. Miraba por encima de mi hombro. Me giré instintivamente. Natalia había salido del baño y caminaba de regreso hacia nuestra mesa, pero algo había cambiado en ella. Su mirada no venía hacia mí. Estaba fija en Javier, y la expresión en su rostro, Dios mío, la expresión en su rostro era de complicidad pura. Una sonrisa suave, íntima, que yo no veía en sus labios desde hacía años cuando me miraba a mí. El intercambio duró apenas 3 segundos. Ella caminando, él observándola. Luego Natalia desvió la vista, recobró su máscara social y llegó hasta mí extendiendo la mano. ¿Nos vamos, querido? Estoy agotada. Querido. La palabra sonó hueca, mecánica. Tomé su mano sin decir nada. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando información, conectando puntos que había ignorado durante meses, quizá años. Gracias por todo, Marcos, le dije al mesero con voz firme mientras le entregaba un billete de 50 euros de propina. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi respeto mezclado con pena. Ha sido una velada reveladora. Salimos del restaurante a la fría noche barcelonesa. Natalia hablaba animadamente sobre lo bien que lo había pasado, sobre lo graciosa que había sido Carmen, contando anécdotas de su último viaje. Yo caminaba a su lado en silencio absoluto, con las manos en los bolsillos del abrigo, sintiendo cómo cada pieza de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaba a encajar. Los viajes de negocios repentinos de Natalia en los últimos años, los gastos inexplicables en la tarjeta de crédito compartida, las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, el perfume diferente que a veces traía en la ropa, los mensajes de texto que leía sonriendo pero que nunca compartía conmigo, su repentino interés por el gimnasio y las clases de yoga 3 veces por semana. Todo cobraba sentido horrible y cristalino bajo una nueva luz. Llegamos al coche. Abrí la puerta del copiloto para ella como había hecho durante 35 años de matrimonio. Ella entró sin mirarme realmente, absorta en su teléfono. Yo rodeé el vehículo, me senté al volante y arranqué el motor. El camino a casa duraba 20 minutos. 20 minutos durante los cuales Natalia escribía mensajes con una concentración que jamás le había visto cuando conversaba conmigo. No dije una palabra. No confronté nada. Porque en ese momento, mientras conducía por las calles iluminadas de Barcelona con mi esposa al lado, enviando probablemente mensajes a otro hombre, tomé la decisión más importante de mi vida. No actuaría impulsivamente. No gritaría. No haría una escena dramática. Haría algo mucho más efectivo. Investigaría. Planificaría. Y cuando tuviera todas las respuestas, todas las pruebas, toda la verdad frente a mí, entonces actuaría con la precisión de un arquitecto que sabe exactamente dónde están las grietas estructurales de un edificio a punto de colapsar. Aquella noche no pegué ojo. Natalia se durmió a mi lado con facilidad sospechosa, respirando profundamente mientras yo permanecía inmóvil mirando el techo de nuestra habitación. Las 3 de la madrugada marcaba el reloj digital en la mesilla. 4 décadas de carrera me habían enseñado que los problemas estructurales no aparecen de la noche a la mañana. Las grietas en los edificios se forman lentamente, invisibles al principio, hasta que un día alguien finalmente decide mirarlas de cerca. Mi matrimonio tenía grietas, y yo había estado ciego. Me levanté con cuidado para no despertar a Natalia, me puse la bata y bajé al estudio. Esa habitación había sido mi refugio durante años. Paredes forradas de estanterías, llenas de libros técnicos, mi escritorio de roble con la lámpara antigua, las plantas en pergamino enmarcadas de proyectos que me llenaban de orgullo. Ahí había diseñado el Centro Cultural de Sabadell, la Biblioteca Municipal de Terrassa, docenas de viviendas particulares. Me senté en mi silla de cuero y encendí la lámpara. La luz amarillenta iluminó fotografías familiares sobre el escritorio.
Diego a los 5 años en su primera bicicleta. Natalia y yo en Venecia durante nuestro 20º aniversario. Navidades, cumpleaños, momentos que creí genuinos. Pero ahora, con lo que había visto en la pérgola, cada imagen adquiría tonalidad diferente. Comencé a recordar detalles que había descartado como insignificantes. 2022. Ese año todo cambió sutilmente. Fue cuando tuve la cirugía cardíaca en enero, un bypass triple que me tuvo hospitalizado durante 10 días y en recuperación otros 2 meses. Natalia se mostró atenta, cariñosa incluso. Pero ahora recordaba sus ausencias. «Voy a hacer las compras, descansa», decía. Salía durante 3 horas. «Tengo cita con Carmen para tomar café», y regresaba al anochecer con olor a perfume diferente. En abril de ese mismo año, ella anunció que quería hacer un curso de gestión empresarial online. Me pareció estupendo que se desarrollara profesionalmente después de tantos años dedicada al hogar. El curso requería sesiones presenciales una vez al mes en Madrid. Yo aplaudí su iniciativa. Qué estúpido fui. Junio llegó con su primera viaje de negocios. Natalia había conseguido trabajo como consultora freelance, me explicó. Necesitaba viajar ocasionalmente para reuniones con clientes. Barcelona, Valencia, Zaragoza. Yo confiaba absolutamente. ¿Por qué dudaría de mi esposa después de 33 años juntos? Los viajes se hicieron más frecuentes, 1 cada mes, luego 2. En 2023 llegaron a ser semanales algunos meses. Es temporal, hasta que consolide la cartera de clientes, me aseguraba. Yo la animaba, orgulloso de verla independiente y realizada profesionalmente. Ahora, sentado en mi estudio a las 3:30 de la madrugada, procesaba una verdad devastadora. Probablemente todos esos viajes fueron encuentros con Javier Moreno. Todos esos cursos, reuniones y compromisos laborales no eran más que coartadas elaboradas para ocultar una aventura que llevaba casi 3 años desarrollándose bajo mis propias narices. Abrí el cajón inferior del escritorio, donde guardaba extractos bancarios antiguos. Revisé las cuentas conjuntas de los últimos 24 meses. Había transferencias que no recordaba autorizar. Pequeñas al principio. 500 euros aquí, 800 allá. Luego cantidades mayores. 2.500, 4.000. Incluso una de 7.300 euros en septiembre de 2024, catalogada como inversión personal. Sumé mentalmente. En 2 años, aproximadamente 35.000 euros habían salido de nuestras cuentas hacia destinos que desconocía. Nunca lo había notado porque confiaba ciegamente en Natalia para manejar las finanzas domésticas. Yo transfería mi pensión cada mes y ella administraba todo, ingenuo. Había sido completamente ingenuo. Algo más me inquietaba. Diego, nuestro hijo de 30 años, vivía en un apartamento en el Eixample que yo le había regalado cuando cumplió 25. Trabajaba, supuestamente, como asesor de marketing digital, aunque sus horarios siempre fueron erráticos. Lo veíamos poco, siempre con excusas de estar ocupado, pero seguía pidiendo dinero regularmente. «Inversiones en mi negocio, papá», decía, y yo transfería sin cuestionar. ¿Sabría Diego algo? ¿Habría notado cambios en su madre que yo no vi? O peor aún, ¿sería cómplice del engaño? Esa posibilidad me revolvió el estómago. Las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por la ventana del estudio cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No confrontaría a Natalia todavía. No haría escenas dramáticas ni exigiría explicaciones furiosas. Eso solo le daría tiempo para destruir pruebas, inventar historias, voltear la situación. No. Yo actuaría como lo que era, un arquitecto meticuloso acostumbrado a investigar cada centímetro de un terreno antes de construir. Reuniría información, documentaría evidencias, consultaría profesionales. Y solo cuando tuviera el panorama completo, cuando conociera cada detalle de esta traición, entonces tomaría decisiones fundamentadas e irreversibles. Alberto Soler. Ese sería mi primer movimiento. Alberto había sido mi abogado durante 20 años,
manejando contratos de proyectos arquitectónicos y temas legales diversos. Hombre discreto, inteligente, de confianza absoluta. Lo llamaría el lunes sin falta. También necesitaba un investigador privado. Alguien que pudiera rastrear los movimientos de Natalia, verificar esos supuestos viajes de negocios, conseguir pruebas tangibles de lo que mi intuición ya sabía. Alberto podría recomendarme a alguien competente. Mientras el sol salía completamente sobre Barcelona, permanecí sentado en mi estudio rodeado de plantas arquitectónicas y fotografías que ya no significaban lo mismo. Natalia seguía durmiendo arriba, ajena a que su mundo cuidadosamente construido de mentiras estaba a punto de ser inspeccionado con la misma minuciosidad que yo aplicaba a los planos estructurales de un edificio. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi mente estaba cristalina. 40 años diseñando me habían preparado para esto sin saberlo. Sabía cómo identificar puntos débiles en estructuras complejas. Sabía cómo planificar intervenciones sin que el edificio colapsara prematuramente. Sabía cómo ser paciente, y ahora aplicaría todo ese conocimiento para desmantelar sistemáticamente la mentira en la que se había convertido mi vida familiar. El lunes 9 de diciembre a las 10 de la mañana, marqué el número de Alberto Soler desde mi teléfono móvil. Natalia había salido supuestamente a su clase de yoga. Yo esperé escuchar su coche alejarse por la calle antes de hacer la llamada. «Rodrigo, qué sorpresa tan agradable», contestó Alberto con su voz tranquila. «Hacía meses que no hablábamos. ¿Cómo va todo?» «Alberto, necesito verte urgentemente. Hoy, si es posible. Es un asunto delicado y personal». Mi tono debió alertarlo porque no hizo más preguntas. «Tengo un hueco a las 3 de la tarde en mi despacho. ¿Te viene bien?» Llegué puntual a su oficina en Passeig de Gracia. Alberto tenía 62 años, cabello completamente blanco y esa mirada penetrante de abogado experimentado que ha escuchado miles de historias humanas. Me recibió con un apretón de manos firme y cerró la puerta tras de mí. Le conté todo. El restaurante, Marcos el mesero, los mensajes, Javier Moreno en la mesa 8, las transferencias bancarias inexplicables, mis sospechas sobre los viajes de Natalia. Hablé durante 40 minutos, sin interrupciones. Alberto escuchaba tomando notas ocasionales, su expresión neutral profesional, aunque percibí empatía en sus ojos. Cuando terminé, permaneció callado unos instantes. Luego habló. «Rodrigo, lamento enormemente lo que estás atravesando. Necesitamos dos cosas inmediatamente: proteger tu patrimonio y conseguir pruebas concretas. Conozco a un investigador privado excelente, Tomás Blanco. Trabajó 20 años en la policía antes de establecerse por su cuenta. Es discreto, eficiente y totalmente profesional. Contáctalo, por favor», respondí sin dudar. Alberto hizo la llamada en ese mismo momento. Tomás podía reunirse con nosotros al día siguiente. También revisamos mis documentos patrimoniales. Teníamos propiedades, inversiones, cuentas de ahorro. Alberto sugirió medidas preventivas que implementaríamos después de obtener las pruebas necesarias. El martes 10 encontré a Tomás Blanco en una cafetería discreta del barrio gótico. Hombre de 50 años, complexión robusta, mirada analítica. Vestía ropa casual que le permitía pasar desapercibido. Le proporcioné toda la información disponible: nombre completo de Natalia, sus rutinas, las fechas de sus supuestos viajes, los datos de Javier Moreno, fotografías recientes. «Necesito aproximadamente 2 semanas para un informe preliminar sólido», explicó Tomás. «Seguimiento discreto, verificación de movimientos, registros de hoteles si los hay, fotografías como evidencia. También puedo investigar las cuentas bancarias si me autorizas acceso a extractos conjuntos». Le entregué todo lo necesario junto con un adelanto de 3.000 euros. Tomás desapareció en la multitud barcelonesa y yo regresé a casa, donde Natalia preparaba la cena como si nada inusual ocurriera en nuestras vidas. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi existencia. Mantuve la rutina habitual. Desayunábamos juntos, ella salía a sus actividades, yo leía o visitaba a antiguos colegas.
Por las noches cenábamos viendo televisión. Todo aparentemente normal, pero internamente cada hora era una agonía de anticipación y dread. Natalia no notó cambio alguno en mí. Eso me confirmó lo desconectados que estábamos realmente. Si hubiera prestado atención genuina, habría percibido mi tensión, mis silencios más largos, mi forma de observarla cuando creía que yo no miraba. El viernes 20 de diciembre, Tomás me llamó. Tengo el informe preliminar, es extenso. Deberíamos vernos. Quedamos nuevamente en la cafetería del Gótico esa misma tarde. Tomás llegó con una carpeta gruesa de color manila. Se sentó frente a mí y la abrió sin ceremonias. Rodrigo, confirmo tus peores sospechas. Tu esposa mantiene una relación extramatrimonial con Javier Moreno Vega desde hace casi 4 años. La primera evidencia documental que encontré data del 28 de enero de 2022. El aire salió de mis pulmones. 28 de enero. Apenas 2 semanas después de mi cirugía cardíaca, cuando todavía estaba débil recuperándome en casa. Mientras yo dependía de ella para las tareas más básicas, Natalia comenzaba un romance con otro hombre. Tomás continuó mostrándome fotografías. Natalia y Javier entrando juntos a un hotel boutique en Valencia el 15 de marzo de 2022. Comiendo en restaurantes íntimos en Sitges el 22 de junio del mismo año. Caminando tomados de la mano por el puerto de Tarragona en septiembre. Las imágenes abarcaban casi 4 años completos de encuentros sistemáticos. Ella utilizaba los supuestos viajes de trabajo como coartada, explicó Tomás. Verifico registros de hoteles usando documentación que conseguí. Se hospedaban en habitaciones dobles bajo el nombre de él. También rastreé movimientos bancarios de la cuenta conjunta que me autorizaste revisar. Sacó otros documentos, transferencias detalladas. Mi mano comenzó a temblar involuntariamente cuando vi las cifras. En total, 87.000 euros fueron transferidos desde tu cuenta conjunta a diversas cuentas externas durante los últimos 30 meses. Algunas iban directamente a cuentas de Javier Moreno, otras a una cuenta nueva que tu esposa abrió sin tu conocimiento en abril de 2023. 87.000 euros. Una fortuna. Dinero que yo había ganado honestamente durante décadas de trabajo duro, desviado silenciosamente por la mujer en quien confiaba absolutamente. Pero Tomás no había terminado. Lo siguiente fue devastador. Hay algo más que debes saber. Tu hijo, Diego Navarro Ruiz, está al tanto de la situación desde al menos mayo de 2022. Tengo fotografías de él almorzando con su madre y Javier Moreno en 3 ocasiones diferentes. Me mostró las imágenes. Los 3 juntos, sonriendo, conversando animadamente. También descubrí transferencias mensuales de 500 euros de la cuenta de Natalia hacia la cuenta de Diego. Comenzaron exactamente un mes después de ese primer almuerzo. 500 euros mensuales, dinero de silencio. Mi propio hijo sabía que su madre me traicionaba y aceptó sobornos para mantener el secreto durante más de 2 años. La traición doble me golpeó como un puño en el estómago. Tomás cerró la carpeta. Lo siento, Rodrigo. Sé que esto es durísimo, pero ahora tienes evidencias irrefutables, fotografías fechadas, registros bancarios, documentación de hoteles, todo admisible legalmente si decides proceder con el divorcio. Permanecí sentado en silencio durante varios minutos. La cafetería bullía con conversaciones navideñas alegres a mi alrededor, personas comprando regalos, planeando celebraciones familiares, y yo acababa de descubrir que mi familia era una farsa completa. Continúa investigando, le dije finalmente con voz ronca. Necesito saber todo, absolutamente todo. La noche de Nochebuena llegó con su habitual falsedad festiva. Natalia decoró el árbol mientras tarareaba villancicos. Preparamos cena para 2, porque Diego había cancelado en el último minuto, con una excusa vaga sobre compromisos laborales. Yo observaba a mi esposa moverse por la cocina, sonriente, actuando el papel de esposa devota, con una maestría que me revolvía las entrañas. Después de cenar,
Ella se retiró temprano alegando cansancio. «Ha sido un año agotador, querido», dijo besándome la mejilla con esos labios que probablemente habían besado a Javier Moreno cientos de veces durante los últimos 4 años. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Yo me quedé sentado en el salón, rodeado de luces navideñas que parpadeaban burlonamente. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo de pared que heredé de mi padre. Ese reloj había medido los segundos de mi vida durante 68 años. ¿Cuántos de esos segundos fueron reales? ¿Cuántos fueron mentira? Me levanté y caminé hacia mi estudio. Necesitaba estar rodeado de algo auténtico, algo que no fuera contaminado por el engaño. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en mi silla de cuero gastada. La lámpara del escritorio proyectaba sombras largas sobre las paredes, y entonces, por primera vez desde que tenía memoria, lloré. No fueron lágrimas silenciosas y dignas. Fueron sollozos profundos que sacudieron todo mi cuerpo. 35 años de matrimonio desmoronándose. Un hijo que me vendió por 500 euros mensuales. Una esposa que compartía su cuerpo con otro hombre mientras yo me recuperaba de una cirugía que pudo haberme matado. Todo el edificio de mi vida familiar colapsando como esas estructuras mal diseñadas que se vienen abajo en los terremotos. Lloré por el Rodrigo ingenuo que confiaba ciegamente. Lloré por las vacaciones familiares que ahora sabía falsas. Lloré por las noches en que hice el amor con Natalia, mientras ella probablemente pensaba en Javier. Lloré por cada «te quiero» que salió de sus labios sin significar absolutamente nada. Mi mirada cayó sobre una fotografía enmarcada en el escritorio. Diego en su graduación universitaria, junio de 2016. 21 años, sonrisa radiante, toga académica, diploma de administración de empresas en la mano. Yo estaba a su lado en la foto, mi brazo sobre sus hombros, mi pecho hinchado de orgullo paternal. Recordaba ese día con claridad dolorosa. El calor sofocante del auditorio, el discurso del rector, la forma en que Diego me abrazó después de la ceremonia susurrando: «Gracias por todo, papá. Nada de esto habría sido posible sin ti». Mentiras, todo mentiras. Ese mismo hijo que me agradeció con lágrimas en los ojos, ahora aceptaba sobornos de su madre para ocultar su adulterio. Sentí un dolor físico en el pecho, como si algo se desgarrara dentro de mí. Por un momento aterrador pensé que estaba sufriendo otro evento cardíaco. Pero no, era solo el dolor de un corazón roto de manera diferente. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento me convertí en alguien tan fácil de engañar? Dediqué mi vida entera a construir edificios, patrimonio, familia. Y ahora descubría que mientras yo construía, otros demolían desde adentro. Respiré profundo tratando de calmarme. Mis ojos recorrieron las paredes del estudio, buscando algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Se detuvieron en un marco que colgaba entre 2 estanterías. No era una planta arquitectónica de algún proyecto comercial. Era diferente. El Centro Comunitario Elena Ortiz de Valencia. Lo diseñé en 2019 como trabajo completamente voluntario. Elena dirigía una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a educación para adultos mayores y jóvenes en situación vulnerable. Me contactó a través de un conocido mutuo porque necesitaban expandir sus instalaciones, pero no tenían presupuesto para contratar arquitecto. Fui a Valencia a conocer el proyecto. Elena era una mujer extraordinaria de 52 años, cabello corto grisáceo, energía incansable y pasión genuina por ayudar a otros. Me mostró las instalaciones existentes. 2 salones pequeños donde enseñaban alfabetización, computación básica, oficios artesanales. Tenían lista de espera de 120 personas, pero no había espacio físico. «No puedo pagarte honorarios profesionales, Rodrigo», me dijo honestamente. «Pero si pudieras donarnos tu talento, cambiaríamos vidas». Acepté inmediatamente. Durante 3 meses trabajé en los planos sin cobrar un euro. Diseñé un espacio funcional, luminoso, acogedor, que maximizaba cada metro cuadrado disponible. Conseguí que varios proveedores donaran materiales.
Supervisé personalmente parte de la construcción. El centro se inauguró en octubre de 2020. Asistieron 200 personas. Elena lloró durante su discurso de agradecimiento. Varios estudiantes del programa se acercaron a estrechar mi mano, algunos con lágrimas en los ojos, porque finalmente tendrían espacio para aprender. Ese día, conduciendo de regreso a Barcelona, me sentí más realizado que con cualquier proyecto comercial que había completado en 40 años de carrera. No había ganado dinero, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la certeza de que mi trabajo importaba genuinamente en la vida de personas reales. Ahora, mirando ese proyecto enmarcado en mi estudio, mientras las lágrimas secaban en mis mejillas, algo cambió dentro de mí. Una claridad inesperada. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Realmente quería seguir en este matrimonio muerto? ¿Valía la pena intentar reparar relaciones con personas que me habían traicionado tan profundamente? ¿Debía gastar mi energía y tiempo restante luchando contra Natalia y Diego, enredándome en batallas legales amargas? ¿O podía hacer algo completamente diferente? Algo revolucionario. Podía irme, reconstruir, empezar de nuevo en un lugar donde la gente me valorara por quien soy realmente, no por lo que poseo. Un lugar donde pudiera usar mi experiencia para algo significativo en lugar de sostener una fachada familiar podrida. Valencia. El nombre resonó en mi mente. Elena siempre me había dicho que las puertas de su organización estaban abiertas si alguna vez quería colaborar más. Había mencionado que necesitaban instructores voluntarios para enseñar diversos oficios a los estudiantes. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza atravesar la oscuridad. Quizá la traición de Natalia no era el final. Quizá era el empujón brutal que necesitaba para liberarme de una vida que había dejado de tener sentido hacía años, sin que yo lo admitiera. Tomé mi teléfono y busqué el contacto de Elena. Eran las 11:30 de la noche de Nochebuena, demasiado tarde para llamar, pero le escribí un mensaje. Elena, feliz Navidad. ¿Podríamos hablar pronto? Estoy considerando algunos cambios importantes en mi vida y me gustaría tu consejo. Su respuesta llegó sorprendentemente rápido. Rodrigo, qué alegría saber de ti. Claro que sí. Llámame cuando quieras. Aquí estoy. Guardé el teléfono sintiendo algo parecido a paz. Arriba, Natalia dormía probablemente soñando con Javier, pero yo ya no estaba pensando en ella. Estaba pensando en el futuro, un futuro donde finalmente viviría para mí mismo. 3 días después de Navidad, Alberto me llamó con urgencia en la voz. Necesitas venir al despacho inmediatamente. El contador forense encontró algo grave. Era martes 28 de diciembre, día gris y lluvioso en Barcelona. Conduje hasta su oficina con el estómago apretado, sabiendo que cualquier noticia que viniera sería devastadora. El contador forense se llamaba Víctor Ramírez, hombre meticuloso de 55 años, especializado en detectar fraudes financieros. Estaba sentado junto a Alberto, con 3 carpetas abiertas sobre el escritorio cuando llegué. No perdió tiempo en cortesías. Señor Navarro, durante mi revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias de los últimos 3 años, identifiqué irregularidades significativas más allá de las transferencias que ya conocía. Víctor empujó una carpeta hacia mí. Su hijo Diego le presentó 5 supuestas oportunidades de inversión entre marzo de 2022 y agosto de 2024. ¿Las recuerda? Asentí lentamente. Diego había venido varias veces con propuestas. Una startup tecnológica prometedora, inversión inmobiliaria en la costa, fondos de inversión con rendimientos garantizados. Todas sonaban legítimas. Yo había confiado en el criterio de mi hijo y transferido dinero para cada proyecto. Ninguna de esas inversiones existió realmente, continuó Víctor con tono profesional, pero no exento de empatía. Rastreé cada transferencia. El dinero iba a cuentas bancarias que aparentemente pertenecían a empresas legítimas, pero en realidad eran cuentas puente controladas por su esposa. Ella redistribuía los fondos, parte para su cuenta personal secreta, parte directamente a Javier Moreno. El silencio en la oficina era denso.
Víctor sacó más documentos. En total, Diego le consiguió desviar 42.000 euros adicionales mediante estas falsas inversiones. Sumados a los 87.000 que su esposa transfirió directamente, estamos hablando de 129.000 euros robados sistemáticamente durante 30 meses. 129.000 euros. La cifra flotaba en el aire como un fantasma acusador. Esa cantidad representaba años de mi trabajo honesto, pensiones acumuladas, ahorros cuidadosos, y mi propia familia me los había robado con premeditación calculada. Pero Víctor aún no terminaba. Lo peor estaba por venir. Hay algo más delicado, señor Navarro. Para realizar algunas de estas transferencias mayores, se requería su firma autorizada en documentos bancarios específicos. Colocó 3 formularios frente a mí. Estas son copias de documentos presentados al banco en abril y julio de 2023 y enero de 2024. Llevan su firma. Examiné los papeles detenidamente. Mi nombre estaba ahí, mi firma aparentemente idéntica a la real. Pero yo jamás había visto esos documentos. Nunca los había firmado. Son falsificaciones, dije con voz ronca. Exactamente, confirmó Víctor. Falsificaciones muy bien hechas, probablemente realizadas por alguien con acceso a múltiples ejemplos de su firma auténtica. Alguien que viviera con usted o tuviera entrada frecuente a su hogar. Diego, mi hijo había falsificado mi firma para robarme. Eso era fraude documentado, un delito penal que podía llevarlo a prisión. La traición alcanzaba dimensiones que nunca imaginé posibles dentro de una familia. Alberto intervino. Rodrigo, esto cambia significativamente la situación legal. Ya no estamos hablando solo de adulterio y división de bienes matrimoniales. Estamos ante apropiación indebida, fraude bancario y falsificación de documentos. Son delitos perseguibles penalmente. Salí del despacho 2 horas después con copias de toda la documentación forense. La lluvia había arreciado. Caminé sin rumbo por las calles mojadas de Barcelona durante casi 1 hora, procesando la magnitud de lo descubierto. No era solo que Natalia me hubiera sido infiel, no era solo que hubiera desviado dinero, era un esquema elaborado que involucraba a nuestro hijo falsificando documentos, creando estructuras fraudulentas completas, actuando como delincuente contra su propio padre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento perdí de vista quiénes eran realmente las personas con quienes compartía mi vida? Esa tarde tomé una decisión que había postergado por cobardía. Llamé a Ramón Torres, uno de mis amigos más antiguos. Nos conocíamos desde la universidad, 46 años de amistad. Si alguien podía hablarme con honestidad, era Ramón. Quedamos en un bar tranquilo del barrio de Gracia. Ramón llegó con expresión preocupada. Probablemente notó algo extraño en mi voz telefónica. Pedimos cervezas y fui directo al grano. Ramón, necesito que seas completamente honesto conmigo, aunque duela. ¿Sabías que Natalia me engañaba? Mi amigo palideció. Bajó la mirada hacia su cerveza sin tocarla. El silencio se extendió incómodamente durante 30 segundos, que parecieron eternos. Finalmente, suspiró profundamente. Sí, Rodrigo, lo sospechaba desde hace aproximadamente 2 años. Su voz era apenas un murmullo. La vi un par de veces con un tipo en lugares donde no debería estar si realmente estaba en viajes de trabajo. Una vez en un restaurante en Sitges, otra entrando a un hotel en el puerto. Nunca tuve pruebas concretas, pero ¿por qué nunca me dijiste nada? Ramón levantó la vista. Sus ojos reflejaban culpa genuina. Porque soy un cobarde, Rodrigo. Porque no quería involucrarme. Porque pensé que tal vez me equivocaba y arruinaría tu matrimonio sin razón. Porque es más fácil mirar hacia otro lado. Sentí una mezcla extraña de ira y comprensión. Ramón no era malo, simplemente humano, pero su silencio cómplice había permitido que la traición continuara durante años. ¿Alguien más lo sabía? Creo que Carmen Fernández también tenía sospechas, tal vez los García. Nadie habló nunca abiertamente del tema, pero había miradas, comentarios vagos. Todos optamos por el silencio cobarde.
Esa noche llamé a otros 2 amigos cercanos con preguntas similares. Obtuve respuestas parecidas. Mi círculo social completo sabía o sospechaba fuertemente de la infidelidad de Natalia. Ninguno tuvo el valor de decírmelo, y ahora comprendía por qué. Para ellos, yo era el proveedor generoso que pagaba cenas, organizaba eventos, prestaba dinero ocasionalmente. Era conveniente mantenerme en la ignorancia. La revelación fue paradójicamente liberadora. No les debía nada a esas personas. No tenía obligación de mantener amistades fundadas en conveniencia y cobardía. Podía cortar con todo, empezar completamente de cero sin culpa ni remordimientos. Esa madrugada, solo en mi estudio, redacté una lista mental de todo lo que debía hacer. Proteger mis activos restantes, proceder legalmente contra Natalia y Diego, distanciarme de ese círculo social tóxico y finalmente construir una vida nueva donde estuviera rodeado de personas que me valoraran genuinamente. La traición me había roto, pero también me había liberado de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Durante 10 días consecutivos, actué con precisión quirúrgica. Cada movimiento calculado, cada decisión meditada, cada paso documentado. Natalia no notaba nada inusual, porque yo mantenía la máscara de normalidad con la misma maestría que ella había mantenido la suya durante 4 años. La diferencia era que mi máscara tenía propósito estratégico. El 1 de enero de 2025 comenzó mi plan. Año nuevo, vida nueva. Pensé con ironía amarga mientras Natalia dormía la resaca de la celebración de Nochevieja. Yo había fingido beber champán, pero en realidad había permanecido completamente sobrio, observando cómo ella enviaba mensajes de felicitación, que probablemente iban dirigidos a Javier. Esa mañana, con el banco recién abierto después del feriado, transferí 350.000 euros de nuestras cuentas de inversión conjuntas hacia 3 cuentas nuevas, abiertas previamente a mi nombre exclusivo en una entidad bancaria diferente. Alberto había preparado toda la documentación legal necesaria. Esas cuentas estaban protegidas mediante estructuras que impedían acceso de terceros, incluso en caso de litigio matrimonial mientras se resolvían los procesos. El patrimonio restante en cuentas conjuntas lo dejé intacto deliberadamente. Aproximadamente 42.000 euros. Suficiente para que Natalia no sospechara movimientos inusuales si revisaba los saldos casualmente, pero insignificante comparado con lo que había protegido. Alberto me había explicado la estrategia. Si ella detecta las transferencias grandes y pregunta, simplemente di que estás diversificando inversiones por recomendación de tu asesor financiero. Suena razonable y no levanta alarmas. El 2 de enero visité las oficinas de mis 3 compañías aseguradoras. Tenía 2 pólizas de vida considerables, una de 200.000 euros y otra de 150.000. Además de un seguro médico privado complementario. En todas ellas, Natalia aparecía como beneficiaria principal y Diego como secundario. Cambié todos los beneficiarios. Las pólizas de vida ahora designaban como beneficiarios primarios a 2 fundaciones benéficas que yo respetaba, una dedicada a investigación cardíaca y otra a educación para jóvenes sin recursos. El seguro médico lo mantuve activo, pero eliminé a Natalia como coasegurada. Cada cambio quedó registrado con fecha y firma notarial. El 3 de enero, Alberto y yo nos reunimos con una notaria de confianza, Mercedes Campos, mujer seria de 60 años, con reputación impecable. En su despacho de l'Eixample, firmé un testamento completamente nuevo que revocaba todos los anteriores. El documento era claro y contundente. Diego Navarro Ruiz quedaba excluido totalmente como heredero. Natalia Ruiz Delgado perdía cualquier derecho sobre propiedades adquiridas antes del matrimonio y sobre el 50% de las adquiridas durante el mismo, porcentaje que me correspondía legalmente. El resto de mi patrimonio se distribuiría entre sobrinos que siempre me habían tratado con cariño genuino y las mismas fundaciones benéficas designadas en los seguros. Este testamento es blindado legalmente, explicó Mercedes mientras estampaba el sello notarial. Incluso si su esposa o hijo intentan impugnarlo, las causales de exclusión están perfectamente documentadas.
fraude comprobado, falsificación de documentos, apropiación indebida. Ningún juez revertirá estas disposiciones. Los siguientes días me dediqué a organizar documentación física. Fotocopié cada papel relevante, escrituras de propiedades, títulos de inversión, certificados bancarios, pólizas de seguro actualizadas, el Nuevo Testamento. Preparé 3 juegos completos. Uno quedó en la caja fuerte de Alberto, otro en una caja de seguridad bancaria que abría mi nombre exclusivo, el tercero lo guardé en el maletín que siempre llevaba conmigo. También documenté meticulosamente la vida cotidiana. Cada vez que Natalia salía, anotaba hora de salida y regreso. Cuando recibía llamadas telefónicas que cortaba abruptamente al verme entrar, lo registraba con fecha y hora. Sus clases de yoga, que duraban 4 horas. Sus reuniones con Carmen, los mismos días que Tomás confirmaba encuentros con Javier. Todo quedaba escrito en un cuaderno que nadie excepto yo conocía. El 7 de enero hice algo diferente. Conduje hasta Valencia con la excusa de visitar una exposición de arquitectura contemporánea. En realidad, había concertado encuentro con Elena Ortiz en el centro comunitario que diseñé 5 años atrás. Elena me recibió con abrazo cálido. Habían pasado meses desde nuestra última conversación. El centro lucía más vibrante que nunca. Las aulas llenas de estudiantes adultos mayores, aprendiendo informática, jóvenes practicando carpintería en los talleres, un grupo de mujeres en clase de inglés básico. Caminamos por las instalaciones mientras ella me ponía al día sobre los programas. Luego nos sentamos en su pequeña oficina, con café y galletas. Elena notó inmediatamente que algo pesaba sobre mí. «Rodrigo, te conozco hace años. Algo te está carcomiendo. ¿Quieres contármelo?» Y se lo conté. Todo. La traición de Natalia, la complicidad de Diego, el robo sistemático, las falsificaciones. Hablé durante casi 1 hora mientras Elena escuchaba sin interrumpir, su expresión pasando de sorpresa a indignación a compasión profunda. Cuando terminé, ella permaneció callada unos momentos. Luego habló con esa sabiduría serena que siempre la caracterizaba. «Rodrigo, lo que te han hecho es imperdonable. Pero aquí está la pregunta importante. ¿Qué quieres hacer con el resto de tu vida? Porque puedes elegir gastarlo luchando contra ellos, enredado en amargura, o puedes elegir liberarte completamente y construir algo nuevo». «Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar», respondí sintiéndome extrañamente aliviado. «Elena, ¿siguen necesitando instructores voluntarios?» Sus ojos se iluminaron. «Siempre, especialmente alguien con tu experiencia. Tenemos lista de espera de estudiantes que quieren aprender dibujo técnico, principios de diseño, incluso carpintería básica. Un arquitecto como tú sería invaluable. ¿Y si quisiera mudarme a Valencia permanentemente?» Elena sonrió ampliamente. «Entonces te diría que esta ciudad te recibiría con los brazos abiertos, y este centro estaría encantado de tenerte no solo como voluntario, sino como parte de nuestra pequeña familia». Regresé a Barcelona esa noche con claridad cristalina sobre mi futuro. No solo defendería mi patrimonio y exigiría justicia legal, haría algo mucho más radical. Abandonaría completamente la vida falsa que había construido en Barcelona y empezaría de cero en Valencia, rodeado de personas que valoraban genuinamente la contribución humana por encima del dinero. Los últimos 3 días de mi plan los dediqué a reunir las últimas piezas. Contraté empresa de mudanzas discreta para cuando llegara el momento. Busqué apartamentos en alquiler en Valencia, encontrando uno modesto pero luminoso cerca del paseo marítimo. Revisé cada detalle de mi estrategia con Alberto, asegurándome de no dejar cabos sueltos. El 10 de enero por la noche, todo estaba listo. Las finanzas protegidas, los seguros modificados, el testamento cambiado, la documentación organizada, el plan de mudanza preparado. Solo faltaba el movimiento final, el confronto. Pero no sería un confronto explosivo e impulsivo. Sería público, calculado, definitivo, y sabía exactamente dónde y cómo hacerlo. La reservación estaba hecha para las 9 de la noche del sábado 18 de enero. La Pérgola, el mismo restaurante donde todo comenzó 2 meses atrás.
Marcos Silva, el mesero que cambió mi vida con su honestidad, me había ayudado a organizar los detalles cuando lo contacté días antes. «Señor Navarro, será un honor servirle nuevamente», me dijo por teléfono. «Y esta vez usted controla la narrativa». Llegué temprano a las 8:15. Llevaba mi mejor traje gris, camisa blanca impecable, corbata azul marino. Quería lucir como el hombre exitoso y digno que había sido durante 40 años, no como la víctima que Natalia creía que era. Alberto ya estaba sentado en la mesa reservada, revisando documentos en su maletín. A su lado, Elena había viajado desde Valencia especialmente para este momento. «¿Estás seguro de esto, Rodrigo?», preguntó Elena con preocupación genuina. «Una vez que empiece no hay vuelta atrás». «Llevo demasiados años dando marcha atrás», respondí con calma. «Esta noche recupero mi vida». A las 8:30 llegaron mis dos invitados finales, Ramón Torres y su esposa Clara. Eran los únicos del viejo círculo social que habían mostrado arrepentimiento sincero por su silencio. Ramón me había llamado 3 días después de nuestra conversación en el bar para disculparse formalmente y ofrecer su apoyo incondicional. «Si necesitas testigos de tu integridad, cuenta con nosotros», había dicho. Acepté porque necesitaba que alguien de ese mundo presenciara lo que estaba por suceder. Marcos se acercó discretamente. «Su esposa e hijo acaban de llegar. Están en la entrada». Asentí. Respiré hondo. Años de negociaciones complejas con clientes difíciles me habían enseñado a mantener la compostura bajo presión extrema. Esta sería la negociación más importante de mi existencia. Natalia entró al salón luciendo espectacular en un vestido negro elegante. Diego la acompañaba con traje oscuro. Ambos sonreían, ajenos a lo que les esperaba. Cuando vieron nuestra mesa, la confusión cruzó sus rostros. Claramente esperaban una cena íntima familiar, no una reunión con 6 personas que incluían al abogado y extraños. «Rodrigo, ¿qué es todo esto?», preguntó Natalia, acercándose con expresión entre sorprendida y molesta. «No mencionaste que habría más invitados». «Siéntense, por favor», dije con voz tranquila pero firme, señalando las 2 sillas vacías frente a mí. «Tenemos asuntos importantes que discutir». Diego intercambió mirada nerviosa con su madre. Algo en mi tono debió alertarlos porque se sentaron lentamente, la tensión visible en sus posturas rígidas. Marcos trajo vino, pan, aceite de oliva, el ritual habitual del restaurante. Esperé pacientemente a que sirviera, agradeciendo su profesionalismo. Luego coloqué mi tablet sobre el mantel blanco. La pantalla estaba apagada todavía, pero su presencia ya generaba incomodidad palpable. «Natalia», comencé sin elevar la voz, «hemos estado casados 35 años. Construimos una vida juntos, o al menos eso creía yo». Hice pausa deliberada. «Resulta que durante los últimos 4 años, tú construías algo muy diferente a mis espaldas». Ella palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué hablas. ¿Estás bien? Has estado actuando extraño últimamente». Encendí el tablet. La primera imagen apareció en la pantalla. Natalia y Javier Moreno entrando juntos al Hotel Boutique Mediterráneo en Valencia, fecha visible en la esquina inferior, 15 de marzo de 2022. La foto era cristalina, indiscutible. El color desapareció completamente del rostro de Natalia. Diego se removió incómodo en su silla. Pasé a la siguiente imagen. Los mismos 2 personas cenando íntimamente en un restaurante de Sitges. Luego otra, caminando tomados de la mano por el puerto de Tarragona. Había 23 fotografías en total, documentando 4 años de infidelidad sistemática. Estas son solo algunas de las evidencias que un investigador privado recopiló durante las últimas 6 semanas. Expliqué con voz controlada. Tengo también registros de hoteles, extractos bancarios mostrando transferencias de nuestras cuentas conjuntas hacia cuentas de Javier Moreno, documentación de los 129.000 euros que ambos me robaron sistemáticamente. Rodrigo, yo puedo explicar, comenzó Natalia con voz temblorosa. No, la interrumpí firmemente. Tuviste 4 años para explicar.
Esta noche solo escucharás. Giré el tablet hacia Diego. Y tú, hijo mío, participaste activamente en el fraude. Presentaste 5 falsas oportunidades de inversión que desviaron 42.000 euros adicionales. Peor aún, falsificaste mi firma en documentos bancarios, lo cual constituye delito penal castigado con prisión. Diego intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Miró a su madre buscando apoyo, pero ella estaba paralizada, incapaz de articular defensa alguna. Alberto eligió ese momento para intervenir. Sacó documentos de su maletín y los colocó ordenadamente sobre la mesa. Señora Ruiz, estos son los papeles de divorcio que presentaremos mañana en el juzgado. Por infidelidad comprobada y apropiación indebida documentada, no recibirá pensión alguna ni tendrá derecho sobre propiedades adquiridas antes del matrimonio. Solo le corresponde legalmente el 50% de bienes acumulados durante el mismo, menos la cantidad robada que deberá restituir íntegramente. Natalia tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico al verse expuesta públicamente. Diego, continuó Alberto girándose hacia mi hijo, también recibirás notificación formal de denuncia penal por falsificación de documentos y fraude. El apartamento que habitas, regalo de tu padre, sigue siendo legalmente propiedad suya. Tienes 30 días calendario para desocuparlo completamente. Papá, por favor. Diego finalmente encontró su voz. Yo cometí un error. Déjame explicarte cómo sucedió todo. Mamá me convenció de que tú no me interesa cómo te convenció. Lo corté con frialdad que sorprendió incluso a mí mismo. Eres un hombre de 30 años, Diego. Sabías perfectamente que falsificar mi firma y robarme era criminal. Elegiste hacerlo de todas formas por 500 miserables euros mensuales. Esa elección tiene consecuencias permanentes. El silencio en nuestra mesa contrastaba dramáticamente con el murmullo animado del resto del restaurante. Los comensales cercanos empezaban a notar la tensión. Las miradas curiosas se dirigían hacia nosotros. Entonces hice algo que claramente nadie esperaba. Me puse de pie y alcé mi copa de vino. «Quiero hacer un anuncio», dije con voz firme que resonó en el salón. Varias mesas cercanas guardaron silencio prestando atención. Durante 4 décadas trabajé como arquitecto en esta hermosa ciudad de Barcelona. Construí edificios, diseñé espacios, acumulé patrimonio, pero en el proceso perdí de vista lo verdaderamente importante: vivir con propósito y dignidad. Natalia intentó levantarse, probablemente para huir, pero Alberto la detuvo con gesto firme. Esta noche marco el final de una etapa y el comienzo de otra, continué. He decidido donar 150.000 euros a fundaciones educativas que trabajan con jóvenes vulnerables y adultos mayores. Me mudo permanentemente a Valencia, donde trabajaré como instructor voluntario, enseñando arquitectura y diseño a personas que realmente valoran el conocimiento por encima del dinero. Elena sonrió con orgullo. Ramón y Clara aplaudieron suavemente. Otras mesas, sin entender completamente el contexto pero captando el momento emocional, se unieron al aplauso. Mi mensaje para quienes me conocen es simple, concluí mirando directamente a Natalia y Diego. La traición duele profundamente, pero también libera. Me liberó de relaciones falsas y me dio permiso para vivir auténticamente el tiempo que me queda. No busco venganza, busco paz, y la encontraré lejos de quienes solo me valoraban por mi billetera. Me senté. El silencio volvió a instalarse en nuestra mesa. Natalia lloraba abiertamente ahora. Diego miraba fijamente su plato vacío, derrotado. Marcos se acercó discretamente y susurró: «Señor Navarro, la cuenta de esta noche corre por cuenta de la casa. Es un honor haber sido testigo de su dignidad». Esa noche no hubo cena. Natalia y Diego salieron del restaurante 20 minutos después, cabizbajos, mientras el resto de nosotros permanecíamos sentados procesando lo ocurrido. Había terminado. El matrimonio, la familia falsa, la vida de mentiras. Y por primera vez en meses, respiré profundamente
sintiéndome completamente libre. Los acontecimientos se precipitaron con velocidad implacable durante las siguientes semanas. El lunes 20 de enero, Alberto presentó formalmente la demanda de divorcio en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Barcelona. El expediente incluía 230 páginas de documentación, fotografías fechadas, extractos bancarios, registros de hoteles, declaraciones del investigador privado, informes forenses del contador. Era imposible refutar. Simultáneamente, presentamos denuncia penal contra Diego ante la Fiscalía Provincial por 3 delitos: falsificación de documento mercantil, estafa agravada y apropiación indebida. Las pruebas eran contundentes. Víctor Ramírez, el contador forense, había preparado un informe técnico demoledor que demostraba no solo las falsificaciones, sino también el rastro completo del dinero desviado. La notificación legal llegó al apartamento de Diego el 23 de enero. Tomás, mi investigador, me informó que mi hijo recibió los papeles con expresión de shock absoluto. Probablemente nunca imaginó que su padre tomaría medidas legales reales. Vivió 30 años creyendo que mi bondad era debilidad explotable. Ahora descubría su error. Natalia intentó contactarme frenéticamente durante esos primeros días. Llamadas, mensajes de texto, emails desesperados. «Rodrigo, por favor, podemos arreglarlo. Fue un error terrible. Te amo, siempre te he amado». Borré cada mensaje sin leerlos completos. Alberto me había aconsejado: ningún contacto directo. Toda comunicación debe pasar exclusivamente por mí como tu representante legal. El 5 de febrero llegó la primera audiencia preliminar. El juez, un hombre serio de 58 años llamado Francisco Delgado, revisó la documentación durante 40 minutos en silencio absoluto. Natalia estaba presente con su abogada, una mujer joven que claramente no esperaba enfrentar evidencias tan abrumadoras. Diego no asistió a esa audiencia porque su proceso penal seguía trámites separados. «Señora Ruiz», dijo finalmente el juez con voz neutral pero firme, «la documentación presentada por la parte demandante es extraordinariamente completa. ¿Niega usted la existencia de la relación extramatrimonial con el señor Javier Moreno Vega?» Natalia bajó la mirada. Su abogada le susurró algo al oído. Finalmente respondió con voz apenas audible: «No lo niego». «¿Niega las transferencias bancarias no autorizadas desde cuentas conjuntas?» «Yo necesitaba ese dinero para gastos personales. Pensé que tenía derecho». El juez la miró con severidad. «El dinero en cuentas conjuntas requiere consentimiento de ambos titulares para transferencias mayores. Eso está claramente establecido en la ley. ¿Su esposo autorizó esas transferencias?» Silencio. Luego un no casi inaudible. La audiencia duró 2 horas. Al final el juez dictaminó medidas cautelares inmediatas. Natalia debía abandonar el domicilio conyugal en un plazo máximo de 15 días. Las cuentas bancarias conjuntas quedaban congeladas hasta resolución final. Se iniciaba tasación oficial de propiedades para determinar división patrimonial. Pero lo más significativo vino al final. El juez, revisando los montos desviados, determinó que existían indicios suficientes para abrir investigación penal paralela por apropiación indebida contra Natalia. «Esto ya no es solo un divorcio conflictivo», sentenció. «Hay posibles delitos patrimoniales que la Fiscalía debe evaluar». Salí del juzgado sintiendo algo parecido a satisfacción. No era alegría vengativa. Era la sensación de que finalmente la justicia funcionaba como debía. Javier Moreno no quedó al margen. Alberto presentó demanda civil contra él por enriquecimiento ilícito, argumentando que había recibido dinero procedente de fraude conyugal a sabiendas. Además, varios de sus clientes empresariales, al enterarse del escándalo a través del inevitable rumor barcelonés, comenzaron a distanciarse. 3 contratos importantes fueron cancelados en febrero. Su reputación profesional, construida durante años, se desmoronaba rápidamente. Tomás me informó que Javier intentó contactar a Natalia múltiples veces durante esas semanas, pero ella dejó de responder sus llamadas. El romance nacido de la traición y alimentado por dinero robado
No sobrevivía a las consecuencias reales. Qué predecible. Diego enfrentaba su propia tormenta legal. La fiscalía aceptó la denuncia y abrió diligencias previas el 12 de febrero. Un fiscal especializado en delitos económicos, llamado Manuel Herrera, estaba a cargo. Las falsificaciones documentadas eran tan evidentes que Manuel me comentó extraoficialmente: «Señor Navarro, este caso es de Manuel. Su hijo va a enfrentar condena segura si llegamos a juicio. Le recomendaría buscar acuerdo de conformidad para reducir sentencia». El 25 de febrero recibí llamada inesperada. Era el abogado defensor de Diego, intentando negociar. «Mi cliente está dispuesto a reconocer los hechos, devolver íntegramente el dinero defraudado y aceptar pena reducida de 12 meses de prisión con suspensión condicional si usted retira la denuncia». «No», respondí sin vacilación. «Mi hijo cometió delitos graves contra su propio padre. Enfrentará las consecuencias completas que la ley establezca». «No hay negociación». El abogado pareció sorprendido por mi firmeza. Probablemente esperaba al Rodrigo blando y complaciente de siempre. Pero ese Rodrigo ya no existía. Diego tuvo que desalojar el apartamento el 1 de marzo. Tomás documentó fotográficamente el proceso. Mi hijo salió con 3 maletas y expresión derrotada. No tenía a dónde ir porque ninguno de sus amigos superficiales, acostumbrados a que él pagara cuentas con mi dinero, lo recibieron. Terminó alquilando habitación en un piso compartido del Raval, uno de los barrios más económicos de Barcelona. Natalia también tuvo que mudarse. Sin ingresos propios y con cuentas congeladas, no podía permitirse nada comparable al nivel de vida que había disfrutado durante 35 años. Alquiló un apartamento pequeño en las afueras, en Hospitalet de Llobregat. Por primera vez en su vida adulta, necesitaba trabajar para sobrevivir. A mediados de marzo me enteré por Ramón que Natalia había conseguido empleo como recepcionista en una clínica dental. Salario de 1.200 euros mensuales. Horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Para alguien que había vivido 35 años sin trabajar, gastando libremente dinero que yo ganaba, debe haber sido choque brutal. No sentí pena. Sentí que finalmente aprendía lo que significaba sostenerse a sí misma. El proceso de divorcio avanzaba con celeridad inusual dada la claridad de las evidencias. La tasación oficial de propiedades se completó en abril. El patrimonio matrimonial acumulado durante 35 años sumaba 620.000 euros, incluyendo la vivienda principal, 2 propiedades de inversión y fondos conjuntos restantes. La división legal correspondía mitad para cada uno. 310.000 para mí, 310.000 para Natalia. Pero Alberto argumentó brillantemente que los 129.000 euros robados debían restarse de la parte de ella antes de la división. El juez estuvo de acuerdo. Resultado final. Yo recibía 374.500 euros, ella solo 245.500. Pero incluso esa cantidad reducida quedó comprometida. Natalia debía pagar abogados, multas administrativas por irregularidades bancarias y potencialmente restitución si el proceso penal avanzaba. Su parte del patrimonio se evaporaba en obligaciones legales. Vendí la casa familiar en mayo por 540.000 euros. No quería conservarla. Cada rincón contenía recuerdos ahora envenenados. Un matrimonio joven con 2 hijos pequeños la compró. Me gustó pensar que ellos construirían memorias genuinas en esos espacios donde yo solo acumulé mentiras disfrazadas de familia. Con el dinero de la venta, las inversiones protegidas y mi parte del patrimonio matrimonial, mi situación financiera era sólida. Pero más importante, era completamente independiente. No debía nada a nadie. No sostenía parásitos. Mi dinero servía finalmente a mis propios propósitos. El capítulo barcelonés de mi vida cerraba definitivamente. El 1 de junio de 2025, un camión de mudanzas llegó a la puerta de mi ahora ex hogar en Barcelona a las 7 de la mañana. Había vendido o donado el 80% de mis pertenencias. Lo que cabía en ese camión representaba lo esencial: ropa, libros,
algunos muebles con valor sentimental, mis herramientas de dibujo, las plantas de proyectos arquitectónicos que realmente significaban algo para mí. Observé a los operarios cargar las cajas mientras el sol ascendía sobre la ciudad que había sido mi hogar durante 68 años. Barcelona. Hermosa, vibrante, llena de recuerdos que ahora me provocaban más dolor que nostalgia. Era hora de partir. Elena había encontrado para mí un apartamento perfecto en Valencia, segundo piso de un edificio de los años 70, renovado recientemente, ubicado en el barrio de Benimaclet, a 20 minutos caminando del centro comunitario. 2 habitaciones, salón luminoso con balcón, cocina funcional. Modesto comparado con la casa familiar de Barcelona, pero suficiente para mis necesidades actuales. El alquiler costaba 700 euros mensuales, una fracción de lo que podía permitirme. Pero yo buscaba simplicidad, no ostentación. El camión partió hacia Valencia a las 9. Yo seguiría en mi coche 2 horas después, cerrando definitivamente este capítulo. Pero antes tenía una última gestión pendiente. La sentencia del divorcio se había hecho firme la semana anterior. Alberto me entregó el documento oficial. Matrimonio disuelto por culpa exclusiva de la parte demandada. División patrimonial según estipulado. Sin pensión compensatoria. 35 años reducidos a jerga legal en 3 páginas. Firmé los últimos papeles en su despacho, sintiéndome extrañamente liviano, como si me quitaran un peso invisible que había cargado durante décadas. El proceso penal contra Diego también avanzaba inexorablemente. Su abogado había intentado nuevamente negociar conformidad en mayo, ofreciendo pena de 8 meses con suspensión condicional. Nuevamente rechacé. El juicio oral estaba programado para septiembre. Según Manuel Herrera, el fiscal, la condena probable sería entre 18 y 24 meses de prisión efectiva, dadas las circunstancias agravantes. Víctima era su propio padre, vulnerabilidad de persona mayor, premeditación demostrada. Diego intentó contactarme personalmente 3 veces durante esos meses. La primera en marzo, apareciendo sin avisar en la puerta de la casa. No le abrí. Se quedó fuera durante 40 minutos llamando al timbre, suplicando: «Papá, por favor, necesito hablar contigo. Cometí un error horrible». Escuché desde dentro, inmóvil, hasta que finalmente se marchó derrotado. La segunda ocasión fue carta enviada por correo certificado en abril. La abrí, leí las primeras líneas. «Querido papá, no hay palabras para expresar mi arrepentimiento». Detuve la lectura. No quería sus palabras. Quería que enfrentara consecuencias. Rompí la carta sin terminarla. El tercer intento llegó la mañana de mi mudanza. Diego apareció mientras los operarios cargaban cajas. Se veía demacrado. Había perdido peso. Ojeras profundas marcaban su rostro. Vestía ropa arrugada, muy diferente del joven siempre impecable que yo conocía. «Papá», su voz se quebró al verme. «Por favor, dame 5 minutos, solo 5 minutos para explicarte». Lo miré fijamente durante largos segundos. Parte de mí, esa parte paternal que nunca muere completamente, sintió un destello de compasión. Pero luego recordé los documentos falsificados, las 42.000 euros robadas, los 500 euros mensuales aceptados por su silencio cómplice. Recordé que me traicionó mientras yo me recuperaba de cirugía cardíaca que pudo matarme. «Diego», dije con voz tranquila pero firme, «durante 30 años te di todo: educación, hogar, dinero, apoyo incondicional. Lo único que pedía a cambio era honestidad y lealtad básicas. Elegiste falsificar mi firma y robarme sistemáticamente. Esa elección tiene precio. El precio es perderme permanentemente. Pero soy tu hijo, sollozó, tu único hijo. ¿Vas a abandonarme así sin más? Tú me abandonaste primero cuando decidiste que 500 euros mensuales valían más que la integridad filial. Ahora cosechas lo sembrado. Aprende de esto, Diego. Algunas traiciones no tienen retorno». Di media vuelta y subí a mi coche. En el espejo retrovisor lo vi quedarse de pie en la acera, llorando abiertamente. Arranqué sin mirar atrás. Dolía, claro que dolía, pero era dolor necesario, como amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo.
El viaje a Valencia duró 3 horas. Conduje en silencio, escuchando música clásica, permitiendo que los kilómetros pusieran distancia física entre mi pasado y mi futuro. Crucé el límite provincial y algo dentro de mí se relajó. Nuevo territorio, nuevas posibilidades. Elena me recibió en el apartamento con abrazo cálido. Había preparado té y había dejado flores frescas en jarrones. «Bienvenido a tu nueva vida, Rodrigo», dijo sonriendo. Esas palabras simples me conmovieron inesperadamente. Los días siguientes fueron de adaptación, desempacar cajas, organizar espacios, familiarizarme con el barrio. Benimaclet era encantador. Calles estrechas, plazas pequeñas con terrazas, mercado tradicional donde vendedores me saludaban cordialmente. Nadie me conocía aquí. Nadie sabía mi historia. Era simplemente Rodrigo, el señor mayor que acababa de mudarse al segundo B. El lunes siguiente, comencé como instructor voluntario en el centro comunitario. Elena me presentó a los 15 estudiantes del programa de diseño y arquitectura básica. Edades variadas. Desde Pablo, un chico de 19 años que quería aprender construcción, hasta Amparo, señora de 64, que siempre soñó con diseñar su propia casa, pero nunca tuvo oportunidad. Enseñar era revelación. Durante 40 años trabajé con clientes adinerados, empresas, proyectos comerciales, donde el dinero dictaba decisiones. Aquí, mis estudiantes querían aprender por amor genuino al conocimiento. Sus ojos brillaban cuando explicaba proporciones áureas, principios estructurales, técnicas de dibujo. Me hacían preguntas inteligentes, agradecían cada lección sinceramente. Por las tardes, comencé a explorar otra pasión postergada: pintura. Compré materiales de acuarela y me uní a un grupo de artistas aficionados que se reunían los jueves en el Parque del Turia. Pintábamos paisajes, naturalezas muertas, escenas urbanas. Mi primera acuarela fue terrible, torpe, desproporcionada. Pero me hizo reír. Hacía años que no reía con tanta libertad. A finales de junio recibí actualización legal de Alberto. El divorcio estaba completamente cerrado. Natalia había cumplido con las restituciones ordenadas, vendiendo una propiedad heredada de su madre. Javier Moreno enfrentaba juicio civil en septiembre y ya había perdido 3 clientes importantes más. Su empresa tambaleaba financieramente. «También te informo», añadió Alberto, «que tu exesposa está trabajando tiempo completo como recepcionista. Según mis fuentes, se adaptó razonablemente bien a su nueva realidad económica. Vive modestamente, pero sin lujos». Esa información no me provocó satisfacción vengativa, simplemente neutralidad. Natalia vivía las consecuencias de sus decisiones, yo vivía las mías. Nuestros caminos habían divergido permanentemente. Una tarde de julio, caminando por el paseo marítimo de Valencia, mi teléfono sonó, número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Señor Navarro?» Era voz masculina joven que no reconocí. «Soy Adrián Campos, estudiante de arquitectura en la Universidad Politécnica. Elena Ortiz me dio su contacto. Estoy haciendo mi proyecto final de carrera sobre arquitectura comunitaria sostenible y me preguntaba si podría asesorarme». Sonreí. «Claro que sí, Adrián. ¿Cuándo quieres que nos veamos?» Mientras agendábamos reunión, miré el Mediterráneo brillando bajo el sol de verano. 68 años, divorciado, sin familia nuclear, con patrimonio reducido pero suficiente. Y sin embargo, en ese momento, me sentía más vivo y útil que en décadas. La vida finalmente comenzaba a tener sentido auténtico. Octubre llegó a Valencia con esa luz dorada del Mediterráneo que hace brillar cada fachada como si fuera nueva. Llevaba 4 meses viviendo en Benimaclet, y la ciudad se había convertido en hogar verdadero, no solo en dirección postal. Cada mañana despertaba con propósito claro: enseñar, aprender, crear, contribuir. Actividades simples que llenaban mi existencia de significado auténtico que Barcelona nunca me dio. El grupo de caminatas matinales se había vuelto ritual sagrado. Salíamos a las 7. Don Emilio, de 72 años, su esposa Rosa, de 69, Pilar, de 75, Julián, de 66, y yo.
Recorríamos 5 kilómetros por el Parque del Turia, conversando sobre todo y nada. Don Emilio contaba anécdotas de cuando trabajó como maestro rural. Rosa compartía recetas tradicionales valencianas. Pilar nos hacía reír con observaciones irónicas sobre política actual. Julián, viudo desde hacía 3 años, encontraba en el grupo el apoyo emocional que necesitaba. Estos amigos no sabían cuánto dinero tenía en el banco. No les importaba mi patrimonio ni mi pasado profesional exitoso. Me valoraban porque escuchaba genuinamente, porque ayudaba a Julián cuando se sentía triste, porque aplaudía los logros de Rosa en su clase de informática. Era amistad pura, sin transacciones ocultas ni agendas encubiertas. Por primera vez en décadas, no era el proveedor financiero. Era simplemente Rodrigo. Las clases en el centro comunitario florecían maravillosamente. Mis 15 estudiantes iniciales se habían convertido en 23. Pablo, el joven de 19 años, había conseguido empleo como ayudante en estudio arquitectónico local después de solo 4 meses de instrucción. Lloró al darme la noticia. «Señor Rodrigo, usted cambió mi vida. Mi familia nunca tuvo dinero para universidad, pero ahora tengo oficio real gracias a usted». Amparo, la señora de 64 años, completó el diseño básico de su casa soñada. No la construiría probablemente, pero tenerlo en papel le dio satisfacción inmensa. «Toda mi vida trabajé limpiando casas ajenas», me confió. «Ahora sé que podría haber diseñado la mía propia. Nunca es tarde para aprender». Mi trabajo voluntario se expandió inesperadamente. Adrián Campos, el estudiante universitario que me contactó en julio, presentó su proyecto final de carrera en septiembre con mi asesoría. Obtuvo matrícula de honor. Su profesora, arquitecta prestigiosa llamada Beatriz Ramos, me contactó posteriormente ofreciendo colaboración en proyectos comunitarios futuros. «Valencia necesita arquitectos con su visión social, señor Navarro», dijo. «Hay múltiples oportunidades si está interesado». Acepté participar en 2 proyectos: renovación de escuela pública en barrio desfavorecido y diseño de centro de día para personas mayores. Trabajo no remunerado, pero infinitamente satisfactorio. Mis 40 años de experiencia finalmente servían propósitos que realmente importaban. Las tardes seguían dedicadas a acuarela. Progresé sorprendentemente. En septiembre, el grupo de artistas organizó exposición colectiva en Centro Cultural del Cabanyal. Vendí 3 cuadros: paisaje marino, interior de mercado valenciano y retrato de don Emilio leyendo en el parque. Ingresos totales: 360 euros. Cantidad insignificante comparada con mi patrimonio, pero el orgullo que sentí fue inconmensurable. Alguien valoró suficientemente mi arte como para pagarlo. A principios de octubre, Alberto me llamó con actualización final sobre Barcelona. El juicio oral contra Diego se había celebrado el 25 de septiembre. Con evidencias irrefutables y sin atenuantes, aceptados por el tribunal, recibió condena de 20 meses de prisión efectiva más inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con gestión financiera durante 5 años. Debía ingresar en centro penitenciario antes del 30 de octubre. ¿Cómo reaccionó?, pregunté con curiosidad desprovista de emoción fuerte. Colapsó al escuchar la sentencia, explicó Alberto. Lloró desconsoladamente. Su abogado me dijo que intentó contactarte múltiples veces durante el juicio, esperando que aparecieras. No comprendía que hablabas en serio sobre consecuencias permanentes. Diego envió carta final a mi dirección valenciana, que llegó el 12 de octubre. Esta vez la leí completa sin interrumpir. 4 páginas manuscritas de arrepentimiento, súplicas desesperadas, promesas de cambio. Papá, la prisión me destruirá. Tengo 30 años, toda mi vida arruinada. Por favor, retira la denuncia. Te devolveré cada euro. Haré lo que pidas, pero no me abandones así. Doblé la carta cuidadosamente. Tomé papel y pluma. Respondí con caligrafía clara. Diego, lamento sinceramente que tu vida haya tomado este rumbo, pero las consecuencias son resultado directo de tus decisiones conscientes.
falsificaste mi firma, robaste sistemáticamente, aceptaste sobornos por tu silencio mientras yo era traicionado. Todo esto mientras vivías con lujos que yo financiaba generosamente. La prisión no te destruirá si eliges aprender de esta experiencia. 20 meses pueden convertirte en mejor persona o confirmarte como víctima perpetua de tus propios actos. La elección es tuya. Respecto a retirar la denuncia, no lo haré. Algunas traiciones no tienen retorno. Esta es una de ellas. Te deseo genuinamente que encuentres redención personal, pero lejos de mi vida. No me contactes nuevamente. Rodrigo. Envié la carta certificada. Fue mi última comunicación con mi hijo. Dolía profundamente, pero era dolor limpio, no la putrefacción emocional de mantener relación tóxica por obligación biológica. Natalia también envió mensaje en octubre, a través de Alberto, porque yo había bloqueado todos sus contactos directos. Solicitaba reunión para cerrar ciclos emocionalmente. Alberto me transmitió el pedido. Mi respuesta fue simple. No hay nada que cerrar. El divorcio cerró legalmente todo. Emocionalmente cerré cuando descubrí 4 años de mentiras. Deseo que le vaya bien, pero desde la distancia permanente. A través de Ramón Torres, quien mantenía contacto ocasional informándome sin que yo preguntara, supe que Natalia continuaba trabajando como recepcionista. Había desarrollado amistades en su trabajo, salía ocasionalmente con compañeras a cenar. Aprendía lentamente a vivir con ingresos propios y presupuesto ajustado. Javier Moreno había desaparecido completamente de su vida después del escándalo. Su empresa quebró en agosto, obligándolo a declararse en bancarrota personal. Esa información me llegaba filtrada, pero yo no la buscaba activamente. Mi pasado barcelonés era exactamente eso. Pasado. Mi presente y futuro estaban en Valencia. Una tarde dorada de noviembre, sentado en mi balcón con taza de té y cuaderno de bocetos, reflexioné sobre el año transcurrido. 12 meses atrás, estaba atrapado en matrimonio muerto, engañado sistemáticamente, robado por mi propia familia, rodeado de amigos falsos. Hoy vivía en Ciudad Luminosa, enseñaba oficios significativos a personas agradecidas, pintaba acuarelas, caminaba cada mañana con amigos genuinos que valoraban mi carácter sobre mi billetera. ¿Había perdido familia? Sí, pero gané autenticidad. ¿Había perdido parte de patrimonio? Sí, pero gané propósito. ¿Había perdido 35 años con mujer equivocada? Sí, pero gané libertad para vivir los años restantes correctamente. Elena apareció esa tarde con noticia emocionante. Una fundación europea otorgaba subvención para expandir programas educativos del centro comunitario. Necesitamos diseñar nuevas aulas, Rodrigo. ¿Te gustaría liderar el proyecto arquitectónico? Acepté inmediatamente. Esa noche, trabajando en bocetos preliminares bajo lámpara del escritorio, sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas. Felicidad pura y sin condiciones. No dependía de aprobación ajena, validación externa o roles familiares obligatorios. Era felicidad generada internamente desde propósito auténtico y contribución significativa. El Mediterráneo brillaba bajo luna llena visible desde mi balcón. 68 años, divorciado, sin hijos en mi vida, patrimonio reducido pero suficiente, y absolutamente en paz. La verdadera venganza contra quienes me traicionaron no fue destruirlos legalmente, aunque la justicia se aplicó. Fue construir vida tan plena y significativa que su ausencia resultara irrelevante. Fue demostrar que la dignidad personal vale infinitamente más que cualquier lazo familiar corrupto. Fue elegir paz sobre resentimiento, propósito sobre amargura, autenticidad sobre conveniencia. Barcelona guardaba mi pasado. Valencia contenía mi presente y futuro. Y por primera vez en 68 años, estaba exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien quería ser. Esa era mi victoria definitiva. Si te gustó esta historia,